Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Primeros años, apariciones místicas y el amuleto del destino. Cuando el pequeño Mukunda vio un forúnculo en el brazo de su hermana, le preguntó si podía aplicar el ungüento que ella estaba usando para tratar el suyo, porque se lo iba a poner al día siguiente. Con incredulidad, su hermana se negó. El chico respondió y predijo que el forúnculo de su hermana Uma crecería hasta el doble si su profecía se hacía realidad. Al día siguiente, a Mukunda le salió un forúnculo, cuya cicatriz le dejó el resto de su vida, y, tal como había predicho, el forúnculo de Uma duplicó su tamaño. Con el tiempo, el niño comprendió que estaba destinado a seguir una larga línea de yogis famosos para cumplir una misión anunciada. Esa misión había comenzado con la profecía de la Jirima Asaya, un gurú bengalí que profetizó el nacimiento de Mukunda. Mukunda sentía una intensa devoción por el cuadro del santo que estaba en su habitación. Se curó del cólera asiático con solo mirar la imagen. A menudo tenía visiones del santo. Para asombro de Uma, Mukunda les regaló la cometa de un extraño y, cuando lo desafiaron, se llevó una segunda cometa. Antes de que la Jirima Asaya pasara a otro reino, le dijo a la madre de Mukunda que recibiría un amuleto para su hijo. El objeto aparecería en su mano en el momento adecuado, y se lo entregaría a Mukunda después de su muerte. Este amuleto desaparecería cuando el chico encontrara a su gurú. La sociedad hindú de 1893, cuando nació Yogananda, estaba profundamente apegada a la idea de un discipulado íntimo entre el creyente y el gurú. Mukunda abrazó este ideal con una pasión implacable y, a menudo, huía de casa para encontrar a su gurú, o buscar la iluminación, y la unión con Dios que residían en las extensiones sagradas del Himalaya. De alguna manera, nunca lo logró. Las fuerzas invisibles sabían que no era el momento. Su padre, un administrador ferroviario indio que se acostaba con su esposa una vez al año con el propósito de procrear, se preguntaba y se preocupaba por su hijo. Sin embargo, muy consciente de la devoción de Mukunda, lo consintió. Antes de morir, la madre de Mukunda le dio el amuleto a su hijo mayor, Ananta, quien se lo pasó a Mukunda. El niño había adquirido el amuleto que lo llevaría a su gurú y a su destino yógico. El discipulado de Swami Sri Yukteswar Mukunda guardaba celosamente su amuleto en una caja fuerte. Abriría la caja, admiraba el talismán y luego volvía a cerrar la caja. Un día, entró en su habitación del ashram donde se alojaba, y descubrió que su preciada posesión había desaparecido. Triste y desilusionado, recorrió el ashram con incredulidad. Aún buscando, lo llamaron y lo enviaron a hacer un recado. En las calles, sintió que una fuerza magnética lo atraía hacia una presencia angelical, el aura sublime de su gurú Sri Yukteswar Giri. Nunca se conocieron, pero se conectaron al instante. Gurudeva. Gurú luminoso. Dijo Mukunda, rebosante de alegría, en señal de reverencia. El peregrino, rebosante de alegría, sintió una atracción instantánea por su gurú, y éste le prometió una devoción eterna, legando su servicio y sus posesiones al chico que acababa de conocer, pero que siempre había conocido en el ámbito de las interacciones astrales. Esa reunión dio inicio a más de una década de discipulado y tutoría para Mukunda bajo la dirección de Swami Sri Yukteswar. Enseñó al joven Yogananda no solo el valor de la unión personal con Dios mediante la práctica del Kriya Yoga, sino también la utilidad práctica de lo que el gran maestro calificó como el drama humano. Sri Yukteswar curó a los enfermos, pero dejó que los médicos continuaran con su trabajo. Era una encarnación de las escrituras hindúes, pero insistía en encontrar el verdadero significado desde dentro a través de la meditación. Sri Yukteswar desafió la tradición al organizar y dar de comer a la gente en el funeral de su madre, un acto que no está permitido para sacerdotes o brahmanes como él. Para ser una figura tan venerada, el santo observaba con resignación cómo su propia madre lo regañaba. El drama humano debe continuar. Sentado, inmóvil, luminiscente y perfectamente equilibrado en su postura de loto, el maestro solía lamentarse de la inútil búsqueda del hombre de la verdad absoluta en un mundo de relatividad sin límites.
Desalentaba el apego personal incluso cuando disfrutaba de las burlas, y las burlas que circulaban en su ashram. Dijo que Maya, o las distracciones mundanas, atraían al hombre al pecado y al destierro de Dios. La práctica del Kriya Yoga para hindúes, cristianos, musulmanes y cualquier persona que reconociera el poder supremo del único y omnipresente Dios era la mejor manera de restablecer esa comunión. Por lo tanto, la responsabilidad del yogi es ayudar al hombre de este mundo o de otros mundos a iniciar el viaje hacia el arrepentimiento y el perdón de los pecados o el karma, ya sea mediante la renuncia personal o la intercesión de un gurú. Corresponde al buscador alcanzar el dominio de sí mismo, superar el ego y perderse a sí mismo para poder fundirse en unión con la divinidad infinita. El progreso se logra mediante una ferviente devoción hasta que la conciencia física, mental y emocional del creyente esté lista para el samadhi, un bautismo superconsciente de una visión con todas las perspectivas y una experiencia que lo abarca todo. El samadhi ocurre en etapas hasta que experimentas la felicidad pura y sin adulterar. En pocas palabras, el samadhi te hará ver en todas direcciones, experimentarlo todo, entrar y salir de este mundo, sentir la presencia divina de Dios, estar aquí y en todas partes. Los seguidores deben ser guiados a este estado, pero un verdadero maestro puede invocar el samadhi a su antojo. Yogananda es juramentada en la orden de Swami. Nacido con un deseo incansable de contactar con Dios, Yogananda se impacientó muchas veces durante su educación en el ashram de Sri Yukteswar. Después de que su perspicaz gurú frustrara varios intentos de llegar a las montañas sagradas del Himalaya, finalmente hizo la peregrinación. Allí, tuvo una visión de la futura sede de la Self-Realization Fellowship en Mount Washington, en Los Ángeles. El monje que emergió después de años de discipulado meditativo y contemplativo podía recibir y transmitir fácilmente mensajes telepáticos con sus compañeros de los vivos y de otros mundos. También había entendido que la unidad del hombre con la naturaleza, animada o inanimada, consistía en las mismas partículas vitales, de ahí la capacidad de un maestro autorrealizado de penetrar paredes, entender las plantas, comunicarse con los animales, encargar que dos cuerpos trabajen en diferentes lugares al mismo tiempo, y materializar células vivas para restaurar órganos defectuosos. El yogi también podía mirar al futuro y profetizar. Pero por encima de todas estas cosas estaba el samadhi, la felicidad a través de la unión con Dios. Sri Yukteswar realizó los últimos ritos de iniciación, y le dio a Mukunda el raro honor de elegir su propio nombre de yogi. Eligió Yogananda, que significa felicidad a través de la unión con el Espíritu Divino. Distraído por su pasión por todo lo espiritual, Yogananda había sido un estudiante pasivo que solo sacaba las notas mediante intervenciones inexplicables. Sus profesores siempre se rascaban la cabeza y le preguntaban cómo lo había hecho. Durante su último año en la Universidad de Calcuta, el yogi simplemente arrojó sus libros, y los abrió a pasajes que aparecieron en las finales. En otro relato fascinante, la marca base se redujo cuando se tambaleó. En uno de sus artículos, se le pidió que escribiera sobre alguien a quien admiraba, y lo hizo con una narración de su amado gurú. Con su mente espiritual e intelectual suficientemente estimulada, el joven yogi Paramahansa Yogananda estaba listo para su misión de unir Oriente y Occidente. La obra misionera del yogi. Durante una de sus reveladoras charlas, Sri Yukteswar le preguntó a Yogananda cómo se las arreglaría en la vejez sin la compañía de una familia. Verán, Yogananda tenía una aversión al trabajo organizativo, y centraba su energía en la autorrealización y el contacto con Dios. Su gurú le dio un empujoncito. El monje recién iniciado no sería el ser autorrealizado que era si generaciones de maestros generosos no hubieran compartido sus conocimientos. Las semillas de la obra misionera de Yogananda comenzaron con la plantación de una escuela liberal para niños en Ranchi, cerca de Calcuta. A los estudiantes se les enseñó el arte de vivir en los ámbitos espiritual y físico. También fueron educados en materias como agricultura, comercio, industria y otras disciplinas académicas. Los estudios se realizaron al aire libre, y a los estudiantes también se les enseñó meditación. Esto, dijo el yogi, ayudaría a los niños a buscar respuestas desde dentro. La idea se extendió a otros lugares y se abrieron más escuelas.
Cuando recibió una invitación para representar a la India como delegado en el Congreso Internacional de Liberales Religiosos de Boston en 1920, la profecía de su misión en Occidente había cerrado su círculo. Pero había un pequeño problema. El yogi no hablaba inglés. Tartamudeaba cuando intentó dar su primera charla a bordo del barco que lo llevó a Estados Unidos. El público se rió. Lo intentó de nuevo, dejando que su ingenio entrara en contacto con el espíritu dinámico que había guiado su camino a lo largo de los años. Aprovechó la infinita sabiduría de los santos que lo habían equipado. Entre ellos había maestros ilustres como el inmortal gurú Babaji, la Jirima Asaya, que había sido el gurú de Sri Yukteswar, y otros místicos parecidos a Cristo. Su discurso en Boston tuvo éxito. Permaneció otros 15 años dando conferencias, publicando libros e iniciando a miles de personas en el Kriya Yoga. Tras años de arduo trabajo, el yogi finalmente construyó el templo que había visto en su visión en Cachemira. La sede de Self-Realization Fellowship en Los Ángeles, establecida en 1925, es el buque insignia de una organización con más de 500 centros, templos, ashrams y escuelas en todo el mundo. Los Santos Occidentales y la unión entre Oriente y Occidente. En 1492, Cristóbal Colón se embarcó en su fatídica misión de encontrar la India y, como habrás oído, aterrizó en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto con la autobiografía de un yogi nacido varios siglos después? Resulta que, según Paramahansa Yogananda, Colón fue un peón en esa antigua transacción kármica entre Oriente y Occidente. Cuando Yogananda puso un pie en Estados Unidos, creó una unión de místicos reuniéndose e intercambiando ideas con personas de la vida religiosa y pública. Fundó una revista llamada East West para publicar artículos sobre el tema. Yogananda se hizo amigo del gran botánico estadounidense Luther Burbank, quien se abrió paso en la historia mediante el desarrollo de innumerables variedades de plantas y vegetales. Luther Burbank era un gran admirador de las enseñanzas y el método del yogi para educar a los jóvenes. En Europa, Yogananda visitó a Teris Neumann en Baviera. El estigmatista católico hablaba griego, arameo y hebreo sin instrucción previa, y experimentaba la pasión de Cristo todos los viernes. La sangre saldría de los mismos puntos de su cuerpo donde Jesucristo fue herido. La gente acudía a ella para curarse. Podría curar la enfermedad de un paciente en su propio cuerpo. No comía nada más que una hostia sacramental todas las mañanas. El yogi entró en trance para sumergirse en su experiencia del sufrimiento de Jesús. Ahora, un agudo observador del drama humano, el Yogananda visitó Palestina para trazar el camino terrenal de Jesús. De vuelta en la India, Yogananda fue el huésped de Mahatma Gandhi en su ermita de guarda. Inició a Gandhi en el Kriya Yoga, y mantuvo largas conversaciones con el activista de los derechos civiles. Reflexionando sobre el sistema de castas de la India, Yogananda argumentó que el sistema se introdujo para crear una sociedad perfecta en la que cada persona trabajara según sus capacidades naturales como obrero, comerciante, administrador, guerrero o líder espiritual. El sistema se amañó cuando estas ventajas se transmitieron al nacer y heredar. Cuando Yogananda regresó a Estados Unidos en 1938, se sorprendió gratamente al ver que sus seguidores habían construido en secreto otro hermoso ashram del Pacífico en Encinitas, una costa que mira hacia el este.